2 de la tarde, 13 minutos. Cuando miramos el impacto del COVID tras 5 años de la pandemia, en Colombia, la ciudad que dejó el mayor número de fallecimientos por este virus fue Bogotá, con más de 42.000 y 1.800.000 casos de contagio, equivalentes al 30% de todo el país. Una ciudad que vivió 2 pandemias al mismo tiempo, la del COVID y la del hambre. Bogotá nunca imaginó lo que estaba por venir. Cuidémonos todos, porque juntos superaremos esta pandemia. Hace 5 años, una patrulla de la policía recorría las calles anunciando lo impensable. El inicio del aislamiento era solo un simulacro, pero nadie sabía que pronto la ciudad entera quedaría en pausa. De un día para otro, Bogotá se apagó, el ruido del tráfico se desvaneció, las iglesias quedaron vacías, los negocios cerraron sus puertas. El centro, que siempre hervía de vida, se convirtió en un lugar fantasma. Yo tengo que velar por mi gente. La ciudad se tiene que cerrar, presidente, no lo dude. Y lo dudó, y entonces nosotros llamamos con nuestras facultades a un fin de semana en ese simulacro que hicimos. Y el presidente, digamos, ahí no le quedó más remedio que seguirnos. Y mientras Bogotá se paralizaba, en las calles empezó la carrera contrarreloj. Masculino de 56 años con COVID-19 confirmado. Las ambulancias recogían uno y otro paciente. El sonido de sus sirenas eran una advertencia constante de que el peligro estaba cerca. Todo fue durísimo. Escenas dolorosas, yo lloré mis ojos ese año. Primero por el riesgo, por la angustia primero de nuestro personal médico, que eran los primeros que estaban poniendo la vida por delante por cuidarnos. De las familias que perdían a un ser querido y no podían acompañarlo. No podían darle un último adiós en esa unidad de cuidado intensivo a la que no los podíamos dejar entrar por el riesgo de que se infectaran. Las unidades de cuidado intensivo se llenaron hasta el límite. Médicos y enfermeras se enfrentaron a una impresionante lucha donde en muchos casos no lograban hacer nada. Y las noticias cada día parecían ser peores. La ciudad alcanzó a registrar en su tercera ola de contagios 12.000 diarios y hasta 199 muertos en un solo día. Nos duele cada persona. Para mí fue desgarrador, me acuerdo, el sepelio del director de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy. Ese muchacho tan joven, ¿qué no hizo? Dios mío, organizó, triplicó esa cosa, montó una unidad de tele-UCI desde Kennedy y se nos muere ese muchacho. Me conmovió tanto, me acuerdo de la historia, no se me olvida el nombre de Henry en el hospital de Mason, diciéndome, alcaldesa, por favor, se acaba de morir mi papá, déjemelo ver. Es la última vez que lo voy a ver, alcaldesa, se lo ruego. Y esta imagen de los contenedores dentro de uno de los cementerios más importantes de Bogotá era tenebrosa, porque su alistamiento indicaba que lo peor no había llegado. Sin embargo, Bogotá fue ejemplo para todo el país de una rápida expansión de su red hospitalaria. En Bogotá el sistema de salud mixto, valga aclarar, que tenemos, público y privado, pasó la prueba más grande de su vida, de sus 30 años de existencia. EPS públicas y privadas, lo que hicimos fue unirnos, no ponernos a pelear. Nos unimos para compartir equipos, para compartir unidades de cuidado intensivo, para compartir personal. Las reglas en la capital del país eran estrictas, no cualquiera podía salir, se implementó de todo. No salir en familia, pico y cédula para estar en la calle, toques de queda. Pero el nivel de intromisión sobre la vida de la gente todo el tiempo, ahora caminan para adelante, ahora para atrás, ahora por pico, ahora por cédula, realmente es un nivel de intromisión enorme. Pero no todos obedecían. La propia alcaldesa tuvo que salir con un megáfono a las calles implorando a los ciudadanos que se quedaran en casa. Su frustración era la de toda la ciudad. Y es que en ese punto de desespero la incertidumbre se había apoderado de muchos. ¿Por qué no usa bien el tapabocas? Porque no creo en eso. En realidad no me ha tocado ni he visto. Algunos no dudaban de la agresividad del COVID, simplemente se enfrentaban a una pandemia peor, el hambre. Los precios subieron, los alimentos escaseaban y en las ventanas aparecieron estos trapos rojos, el grito silencioso de quienes no tenían nada que comer. Después de las víctimas del COVID, la pobreza era lo más difícil de sobrellevar. Hicimos un sacrificio económico enorme. Gente que nos ponía una valletilla roja y me decía, alcaldesa, yo la entiendo, yo aquí me voy a quedar cuidándome. Pero si yo no trabajo, yo no como, alcaldesa. Mi familia va a pasar hambre. Ayúdenos. Organizamos muy rápidamente, primero una donatón. Yo quiero recordar que Bogotá hizo la donatón más grande en la historia de Colombia. En la mitad de la incertidumbre, en abril,
recaudamos más de 54.000 millones de pesos. El virus nos tocó a todos, los funcionarios que le hacían frente a la tragedia y los periodistas que vivíamos de prueba en prueba, porque mientras la mayoría se encerraba, nunca dejamos de salir a la calle a contar lo que la ciudad estaba viviendo. Pasamos de estar en las peores aglomeraciones a entrevistar por videollamada, cambiamos la forma en que transmitíamos. Primero le quitamos la espuma a los micrófonos, luego usamos tapabocas, después envolvimos los micrófonos en plástico. Y cuando el agotamiento nos invadía a todos, entonces llegó un rayo de esperanza. La primera dosis de la vacuna en Bogotá marcó el inicio del fin de la pesadilla, pero el camino para recuperar lo perdido sería largo. Mi reto fue no hacer un plan de gobierno, me tocó hacer 3 planes de gobierno. El mío, el de la pandemia y el de la recuperación social y económica de la pandemia. Tras la llegada de las vacunas, Bogotá pasó de estar vacía a tener unas filas interminables en cada punto de vacunación y luego de eso definitivamente la ciudad cambió. El teletrabajo se quedó en la mayoría de empresas, el comercio electrónico no abandonó nunca los hogares, el COVID dejó a muchos citadinos viviendo a las afueras de Bogotá y la ciudad se inundó de bicicletas.